Bienvenidos al apasionante mundo de la química orgánica. En el presente curso te sumergirás en el estudio de los compuestos orgánicos que forman la base de la vida diaria, tal y como la conocemos. El curso va a estar dividido en varios videos, los cuales hasta el momento no tengo claro cuántos van a ser. Exploraremos conceptos fundamentales de esta rama de la química, desde la estructura molecular hasta los compuestos orgánicos más complejos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los compuestos orgánicos que se forman en nuestra vida diaria? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los compuestos orgánicos que encontramos en nuestra alimentación diaria? ¿Qué procesos ocurren en nuestro organismo para mantenernos vivos? Si tienes curiosidad sobre las interrogantes anteriores, pues precisamente este curso es para ti. No importa si eres estudiante universitario, profesional en busca de actualización o alguna persona interesada en aprender lo relacionado con este curso. Este curso va dirigido a aquellas personas que no tienen conocimientos claros de química orgánica, por lo que comenzaremos desde lo más básico. A lo largo del curso abordaremos temas como nomenclatura, notación, propiedades físicas, propiedades químicas, estructura, isomería de compuestos orgánicos, desde los más sencillos, hasta los más complejos. Aquí presentamos el temario que vamos a estar llevándole en este curso de química orgánica, donde vamos a comenzar por nociones generales de la química orgánica. Vamos a tratar alcanos y cicloalcanos, alquenos y alquinos, hidrocarburos diénicos, hidrocarburos aromáticos, derivados halogenados de los hidrocarburos, compuestos oxigenados de los hidrocarburos y sus derivados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, compuestos orgánicos del azufre, nitrocompuestos, aminas, diazocompuestos, compuestos organometálicos y semiorgánicos, ácidos halogenados, hidroxiácidos, ácidos aldehídicos y cetónicos, carbohidratos, heterociclos pentagonales y hexagonales, alcaloides, elementos de bioorgánica, y también vamos a tratar compuestos de alto peso molecular. Por el momento, este es el temario que tenemos pensado para tratar en este curso, que quizás durante el mismo pueda sufrir algunas variaciones, ya sea para agregar algún contenido o algún tema de sugerencia. En este curso hablaremos sobre los compuestos químicos que contienen carbono, o sea, los hidrocarburos y sus derivados, sus propiedades, las reacciones químicas que experimentan. La química orgánica es una rama fundamental de la química que nos permite comprender cómo se forman y transforman las moléculas presentes en la vida cotidiana. El carbono, un elemento clave en la química orgánica, tiene una asombrosa propiedad de formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono, y esto precisamente es lo que lo hace especial. Esto permite una amplia variedad con una amplia variedad de elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc., entre otros. Esta capacidad del carbono para unirse a otros átomos permite la existencia de millones de compuestos orgánicos diferentes, desde simples hasta los extremadamente complejos. La química orgánica tiene un papel fundamental en la vida diaria. Los compuestos orgánicos están presentes en diversos aspectos de nuestra existencia, desde los alimentos que consumimos, los medicamentos que tomamos, los plásticos que utilizamos y hasta productos químicos que se emplean en la industria y la agricultura. La química orgánica es una ventana abierta hacia el entendimiento de la materia y la vida misma. A medida que profundicemos en esta rama de la química, descubriremos cómo la estructura molecular y las propiedades y las funciones de las sustancias orgánicas, cómo podemos utilizar este conocimiento para resolver problemas y desarrollar nuevas tecnologías. Hablando un poco sobre la historia de esta rama de la química orgánica se remonta a miles de años atrás, cuando los seres humanos comenzaron a experimentar con sustancias naturales como hierbas, minerales, para las aplicaciones medicinales y otros propósitos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando la química orgánica, como disciplina científica, comenzó a desarrollarse de manera sistemática. Durante mucho tiempo se creía que los compuestos orgánicos solo podían ser sintetizados en organismos vivos, lo que se conocía como la fuerza vital. En ese entonces se le conocía como fuerza vital. Sin embargo, esta teoría fue desafiada por el químico sueco
Berzelius, que a principios del siglo XIX propuso que los compuestos orgánicos eran simplemente combinaciones de elementos químicos y que podían ser sintetizados en el laboratorio. Algo muy novedoso para esa época. La verdadera revolución en el campo de la química orgánica ocurrió con los trabajos de Liebig y Friedrich Warren, que en 1928 logró sintetizar la urea, un compuesto orgánico que está presente incluso en la orina, a partir de las sustancias inorgánicas, refutando así la creencia de que los compuestos orgánicos solo podían ser creados por organismos vivos. Este experimento sentó las bases para el nacimiento de la química orgánica moderna, tal y como la conocemos en la actualidad. A medida que avanzaban los años, los grandes científicos como Kekulé y Cooper, también Butlerov, contribuyeron a la comprensión de la estructura y las propiedades de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, Kekulé propuso la teoría de los anillos en la molécula de benceno, ya que cuando mencionamos el benceno, enseguida nos viene a la mente Auguste Kekulé. Este fue un avance crucial para el entendimiento de las estructuras moleculares orgánicas. A lo largo de los siglos XIX y XX, la química orgánica fue evolucionando rápidamente, con el descubrimiento y desarrollo de nuevas clases de compuestos, tales como alcoholes, ácidos, aldehídos, cetonas, entre otros. Además, los avances de la espectroscopía y la síntesis orgánica permitieron una mejor comprensión y manipulación de los compuestos orgánicos. Hoy en día, esta rama de la química es fundamental, que se aplica en diversas áreas como la farmacología, la medicina, la biología, la industria alimenticia, la industria química y muchas más. Los químicos orgánicos continúan investigando e innovando, y tanto en la síntesis de nuevos compuestos como en el desarrollo de nuevos métodos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, ya que conocemos que en las condiciones actuales está bastante deteriorado. La historia de la química orgánica es una narrativa de este descubrimiento. La innovación y la comprensión de la materia, su comportamiento a lo largo de los siglos, se han sentado las bases para una comprensión actual de que los compuestos orgánicos se han abierto puertas a nuevos desarrollos y aplicaciones en beneficio de la humanidad. Pero no solamente en beneficio, sino que también se han utilizado para el maleficio. Pero como tal, ¿qué estudia la química orgánica? Bueno, esta disciplina se ocupa del estudio de los compuestos químicos que contienen carbono. Estos compuestos, conocidos como compuestos orgánicos, son fundamentales en la vida cotidiana, ya que están presentes en una amplia gama de sustancias, de alimentos, medicamentos, plásticos, productos químicos industriales, etcétera, etcétera. También en la química orgánica se investiga la estructura, propiedades, reacciones químicas de los compuestos orgánicos, se centra en el análisis de la disposición tridimensional de los átomos de carbono, entre otros elementos en las moléculas orgánicas que también van a ser de estudio, así como la comprensión de las propiedades físicas, propiedades químicas, etcétera. También, propiedades físicas como la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y entre otros. La química orgánica también se enfoca en el diseño y síntesis de nuevos compuestos orgánicos con el objetivo de desarrollar materiales novedosos con propiedades específicas para crear sustancias útiles en diversas aplicaciones, por ejemplo, en el automovilismo, en la industria electrónica, también en la fabricación de fármacos, productos químicos finos, renovables, biodegradables, entre otros. Tiene grandes aplicaciones en la agricultura. Los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, aunque tienen similitud, poseen grandes diferencias también. Los compuestos orgánicos fundamentalmente contienen carbono. Estos compuestos orgánicos que contienen carbono tienen la capacidad de que esos átomos de carbono formen enlaces covalentes con una gran variedad de átomos de carbono. O sea, el carbono tiene la propiedad de formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono, y esto es lo que hace especial a este elemento, y también es lo que hace que existan millones de compuestos orgánicos con estructuras semejantes, propiedades semejantes, y sin embargo sean de naturalezas diferentes o propiedades diferentes. Poseen una gran diversidad estructural. En estos compuestos orgánicos se producen interacciones débiles, ya que los compuestos orgánicos tienden a exhibir interacciones o enlaces por puentes de hidrógeno. No son todos los casos, pero
En muchos casos se da que existen enlaces por puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión o interacciones dipolo-dipolo. Estas interacciones pueden influir, por supuesto, en las propiedades físicas, tales como punto de ebullición, solubilidad, tensión superficial, etc. Los compuestos orgánicos poseen una gran importancia para la vida. Muchos de los compuestos orgánicos son esenciales para los seres vivos y desempeñan un papel fundamental en los procesos biológicos. Ejemplo, tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Son ejemplos de compuestos orgánicos y que están presentes en la materia viva. Estos compuestos son la base de la bioquímica, juegan un papel crucial en la estructura y función de los organismos, tal y como lo conocemos. Hablando un poco de la reactividad química, los compuestos orgánicos son conocidos por una amplia gama de reacciones químicas. Pueden experimentar transformaciones como el rompimiento, formación de enlaces, sustituciones, adiciones, eliminaciones, entre otras. También reacciones de combustión, etc. Refiriéndonos a la teoría de la estructura química de los compuestos orgánicos, planteada por Butlerov, un químico ruso del siglo XIX, y es reconocido por el papel fundamental en el desarrollo de dicha teoría. En esta época, la química orgánica estaba en una etapa temprana y se creía ampliamente que los compuestos orgánicos eran producto de la vitalidad de los organismos. Ya esto lo mencionamos anteriormente, diferenciando lo bueno de los compuestos inorgánicos. Sin embargo, Butlerov fue uno de los primeros en cuestionar esta idea y afirmar de que los compuestos orgánicos seguían las mismas leyes de la química de los compuestos inorgánicos. En el año 1861, Butlerov presentó su famoso discurso en la Universidad de Kazán, titulado Sobre la teoría química de los compuestos orgánicos. En este discurso propuso su teoría estructural, argumentando que la diversidad de los compuestos orgánicos podía explicarse mediante la teoría unificadora basada en la estructura molecular, y afirmó que los compuestos orgánicos se formaban a partir de cadenas carbonadas en las que los átomos de carbono estaban unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Introdujo conceptos de radicales. Quizás estén escuchando términos que no son familiares, pero radicales aquí en química orgánica se refiere a un grupo de átomos que se comportan como una unidad. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este curso. Y desarrolló métodos también para describir y representar la estructura de las moléculas orgánicas. Una de las contribuciones que hizo Butlerov y muy importante en la química orgánica fue el llamado concepto de isomería. Este concepto se refiere a compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero tienen grandes diferencias en su estructura y, por supuesto, al tener diferencias en su estructura, tienen diferencias en sus propiedades. Butlerov también propuso una nomenclatura sistemática para los compuestos orgánicos, al establecer reglas para nombrar y clasificar las moléculas en función de su estructura y composición química. Su sistema de nomenclatura se basaba en el análisis de las cadenas carbonadas y la identificación de los grupos funcionales presentes en las moléculas. Estas ideas tuvieron un gran impacto en la comunidad científica y se consideran un hito importante en el desarrollo de la química orgánica. Su enfoque estructural sentó las bases para futuros avances, como la teoría del enlace de valencia o simplemente la TEP, y el desarrollo de estas técnicas analíticas como la espectroscopía y la cristalografía permitieron una comprensión más profunda de la estructura de los compuestos orgánicos. Y bueno, en la actualidad se sigue investigando y se han desarrollado un sinnúmero de sustancias orgánicas que se han ido perfeccionando en los diferentes campos de la ciencia. Y sin más que decirle en esta clase introductoria, nos despedimos hasta la próxima clase.